encantada de venir por todos los lados, ¿no? Yo la ponencia la he preparado un poco más centrada en lo que es el ecofeminismo y cuáles son un poco las bases que sostienen lo que es el ecofeminismo como corriente de pensamiento y también como movimiento social, porque luego espero que en el debate lo que podamos sea ver cómo afrontarlo en clave educativa, porque todos y todas las que estáis aquí probablemente conozcáis mucho más de la educación en términos prácticos de lo que conozco yo, que lo he trabajado siempre desde fuera de los centros educativos, ¿no? Cuando hablamos de por qué cambiar la mirada sobre el mundo, por qué es necesario, y voy a añadir, muy urgente, cambiar la mirada sobre el mundo, necesitamos, o yo creo que al menos es preciso, que nos paremos un instante a pensar el momento que estamos viviendo, ¿no? Y es importante, aunque supone, ya os lo adelanto, un pequeño ejercicio de amargura, es importante hacerlo porque sin saber bien el mundo material y cultural que pisamos, los riesgos que afrontamos como especie y como sociedad, es difícil que nos coloquemos en las urgencias y en los cambios que es necesario hacer, ¿no? Entonces yo voy a empezar haciendo una descripción de esta situación que algunos filósofos denominan de riesgo de naufragio antropológico, es decir, de crisis civilizatoria, de crisis interconectadas, que me parece, ya digo, por duro que sea, imprescindible hacer. Porque no hacerlo, en mi opinión, y no saber educar en ello, supone infantilizar a las personas, perderles el respeto y de alguna manera impedir que todos y cada uno, y en colectivo, a mí me parecía súper adecuado el lema que habéis utilizado para las jornadas, podamos de alguna manera darle la vuelta o cambiar el sistema que vivimos, ¿no? Y decía yo crisis civilizatoria. ¿Por qué crisis civilizatoria? Pues porque detrás de esto que se ha denominado crisis, que se esconde detrás de los números, de las cifras del paro, de la prima de riesgo y de todas estas cosas que de alguna manera ocultan dónde tenemos los problemas reales, y luego trataré de defenderlo, existe una crisis que es real, una crisis que de alguna manera es material, es profundamente material y de alguna manera pone de manifiesto que tenemos un problema en las relaciones que hemos establecido como humanidad y como sociedad con la naturaleza y también en la forma en la que las personas nos relacionamos entre nosotros y nosotras. Y ese es el núcleo central del pensamiento y de la propuesta que se establece desde una visión ecofeminista y que luego trataremos de perfilar. Unas cuantas pinceladas para este ejercicio de amargura que os decía, para ver por qué hablamos de crisis civilizatoria, ¿no? Pues en el plano ecológico nos encontramos en un momento en el que se podría decirse que hemos construido un modo de vivir que directamente se encuentra en contradicción y en oposición al funcionamiento de la naturaleza. Algunos elementos básicos. Estamos viviendo lo que se denomina el pico del petróleo, es decir, una crisis energética profunda. Si estuvo Fernando por aquí, me imagino que te comentaría sobre el pico del petróleo, ¿no? El pico del petróleo es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas para sustituirlo. Y esto es un enorme problema en una sociedad que podría decirse que come petróleo. Hoy una buena parte de la producción industrial de alimentos es absolutamente dependiente del petróleo. Yo vengo de Madrid. En Madrid no se produce nada que sirva para estar vivo. No se produce alimento, el agua viene de fuera, todos los residuos ingentes que se generan hay que sacarlos fuera. Es decir, que es una metrópoli que solamente funciona mientras que exista energía fósil barata que pueda mantener ese modo loco de funcionar, ¿no? Yo tengo un compañero en la FUE que va y viene todos los días desde Valladolid a trabajar, pero todos los días, cotidianamente, viene gente de Segovia, de Toledo, es decir, que el propio núcleo de la ciudad se ha extendido a varias ciudades alrededor, ¿no? Y hoy el 50% de la población del planeta vive hacinada en ciudades de estas características que solamente funcionan si existe energía fósil barata para poder mantenerlo. Lo que se denomina pobreza energética, que ha surgido fruto de esta crisis económica, es la falta de acceso que algunas personas tienen a la energía básica para sostener su vida cotidiana, para poder cocinar, para poder pagar la propia factura eléctrica, ¿no?
Este problema, que tiene mucho que ver con el monopolio criminal que realizan las empresas eléctricas sobre un recurso que es básico, también tiene que ver con que ese monopolio y esa especulación se hace sobre un recurso escaso, ¿no? ¿Existen otras fuentes de energía alternativas al uso del petróleo? Pues naturalmente que sí. Sabemos que existen energías renovables y limpias, esas a las que el gobierno del Estado español les ha puesto una moratoria e impide su desarrollo, pero estas energías renovables y limpias que existen no tienen la capacidad energética que tiene el petróleo. Y eso es una cosa muy importante que tengamos en la cabeza. Hay una característica de las fuentes energéticas, que es lo que se denomina tasa de retorno, que de alguna manera explica la cantidad de energía que proporciona cada fuente. Os pongo un ejemplo. Cuando se dice que el petróleo de gran calidad tiene una tasa de retorno de 110, quiere decir que en el lugar en el que yo hago la extracción de ese petróleo, invierto un barril en montar toda la infraestructura que hace falta para extraerlo y obtengo 120. Es una altísima tasa de retorno. El petróleo que se extraía en la región, en la zona del Golfo de México, cuando se produjo el vertido de la BP hace unos años, tenía una tasa de retorno que ya estaba situada en 35. Es decir, invertía un barril y obtenía 35. Cosa lógica si pensamos que es una extracción que está montada en una plataforma que flota en el mar, que hay que descender al fondo marino, hacer un agujero, extraer el petróleo, es decir, es menos eficiente porque hace falta mucha más energía para poder extraerlo. Si pensamos en las energías renovables y limpias, por establecer equivalencias, vemos que un parque eólico colocado en muy buen sitio de viento tiene una tasa de retorno de 30, nada comparable a los 120 del petróleo de calidad. La energía solar fotovoltaica tiene una tasa de retorno de 15. La solar térmica, la de calentar el agua, la tiene de 12. Los mal llamados biocombustibles, que en realidad son cultivos energéticos, es decir, agrocombustibles, tienen tasas de retorno que están en 0,8, es decir, se pierde más energía de la que se saca, y 1,2. Las energías que se sacan a partir de las técnicas de fracking están situadas muchas veces en tasas de retorno que están entre 2 y 3. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la bonanza energética que hemos tenido durante las últimas décadas la estamos perdiendo, ya no existe. Y nosotros la energía la necesitamos para realizar trabajo, la necesitamos para desplazarnos, para cultivar, para que funcionen las ciudades. Es decir, que esto nos aboca a la idea de que queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, la humanidad va a vivir con menos energía y por tanto va a ser capaz de extraer menos minerales, de hacer menos trabajo, de desplazar menos coches y de, en general, realizar menos producción industrial que requiera de energía para su desarrollo, ¿no? Por si cabe alguna duda y dejar pocos resquicios en ese sentido, se ha tratado de reflotar el discurso sobre la energía nuclear. Yo no voy a entrar a lo que siempre trabajamos en el movimiento ecologista sobre la energía nuclear, de los residuos peligrosos que siguen siendo peligrosos miles de años después, o de la potencial peligrosidad de las instalaciones, sino que me voy a detener en un factor también material, y es que la energía nuclear se basa en otro recurso no renovable, que es el uranio. El uranio es un recurso que también tiene un mineral que también tiene calculado su propio pico de agotamiento. Y este pico de agotamiento está calculado para dentro de 60 años al ritmo de consumo actual. Es decir, que si de repente se acortara este periodo, es decir, se alargara mucho la producción de energía nuclear, simplemente con que pasara de la pequeña cantidad que tiene ahora a un inviable 12%, nos encontraríamos con que ese pico se acortaría de forma sustancial y estaríamos intentando resolver el problema de abastecimiento hoy con una fuente energética peligrosa que podría durar apenas un par de décadas más, es decir, que no es solución estructural. Este tema de la crisis energética, si me detengo en él, es porque condiciona de forma sustancial todo el metabolismo económico de las sociedades en las que vivimos, todo lo que se puede producir.
cómo nos organizamos. Y sin embargo, curiosamente, está ausente del debate social, completamente ausente. Es decir, tenemos a los políticos y políticas, a empresarios y empresarias, al tejido social incluso organizado y los movimientos sociales, discutiendo sobre una base material que no existe, suponiendo que estamos desvinculados de los recursos que tiene la naturaleza y haciendo apuestas y propuestas de futuro sobre unos recursos que no existen. Y esto para mí es un enorme problema, ¿no? Cuando nosotros hicimos el estudio del currículum oculto antiecológico de los libros de texto, que analizamos textos de sexto de primaria y de primero de bachillerato, nos encontramos con que la crisis energética tampoco existía. Es decir, salvo alguna mención a la crisis de los años 70, cuando el informe sobre los límites al crecimiento, que había sido absolutamente resuelta y solucionada gracias a la tecnología, gracias a la eficiencia, y ese problema había desaparecido directamente del contexto, ¿no? Es decir, que los chicos y chicas salen de los institutos y llegan a la universidad sin tener ni idea de en qué mundo material viven. Pero lo gordo es que la gente sale de las universidades exactamente igual. Es decir, las personas que salen tituladas de las facultades de ciencias económicas, luego veremos, salen haciendo propuestas que son viables en los mundos de pin y pon, pero en el mundo físico real no son para nada viables, ¿no? Este mismo pico del petróleo se extiende también a otros minerales, el platino, el cobre, el litio, es decir, pero no me voy a entretener ahí porque la idea sería básicamente la misma, ¿no? Que el metabolismo económico en los últimos años está agotando los recursos que son finitos a escala humana. Un segundo elemento en el que me voy a detener también muy poquito para que luego me dé tiempo a desarrollar todo lo que quiero, tiene que ver con lo que se ha llamado cambio global en los ecosistemas, cuyo elemento más conocido es lo que se llama el calentamiento global, el cambio climático, que está también producido precisamente por una quema exagerada de estos combustibles fósiles que están cambiando la composición de los gases en la atmósfera. El cambio climático viene a ser dicho de una forma muy coloquial, ¿no? Como el cambio de las reglas del juego que organizan todo lo demás. La biosfera, la naturaleza, es un sistema que se autoorganiza, en el cual es muy difícil que se pueda comprender en términos causa-efecto, sino que son sistemas complejos que funcionan con sinergias, con emergencias, es decir, de una forma poco predecible en una buena parte de los casos. Lo que sucede es que esta alteración que se está produciendo en la composición de la atmósfera y también con la llegada de otros muchos productos químicos a la biosfera, lo que hace es que de repente todo ese sistema autoorganizado que funciona de forma cíclica se altere. Y fruto de esa alteración pasan cosas como que los pollitos eclosionan de sus huevos antes de tiempo, cuando no han nacido las larvas de las que se tienen que alimentar, o que se producen desajustes en un proceso tan esencial para la vida humana como es la polinización, o que de repente los frutales empiezan a detectar comportamientos extraños en la atmósfera, ya no saben ni cuándo florecer ni cuándo no. Sucede también que las propias personas campesinas ya no saben y ya no controlan los factores del medio que les permitía saber cuándo sembrar, cuándo no sembrar, cómo hacer las cosas. Es decir, este cambio global afecta lo mismo a la biodiversidad, es decir, a la naturaleza, que a la ideodiversidad, que es una buena parte del conocimiento que las personas han ido aprendiendo, observando y tratando de conocer el entorno, el entorno natural en el que vivían, ¿no? Claro, el problema del calentamiento global, el problema del cambio global es tremendo, porque Homo sapiens, que somos nosotros y nosotras, llevamos en este planeta 200.000 años. Los homínidos aparecieron unos cuantos millones de años antes, y si no vivieron mucho antes, fue porque surgieron cuando las condiciones naturales hicieron que nuestra especie se encontrara cómoda dentro de este planeta. Nuestra especie vive bien en este planeta y se ha extendido en este planeta porque tenemos esta composición de la atmósfera, esta temperatura media global, y porque hemos coevolucionado, no hemos brotado cual champiñón, hemos coevolucionado con un montón enorme de animales, de plantas, de microorganismos que componen lo que es el conjunto de la biodiversidad, que es como nuestro seguro de vida para la vida.
Es decir, digamos que el metabolismo económico, ajeno al funcionamiento de la naturaleza, lo que hace es que a una humanidad que vive asentada y bien apoyada en la gran rama de la biodiversidad, se le está cerrando esta rama, la estamos cerrando nosotras y nosotros mismos, y nos podemos caer del conjunto del planeta pues cuando caiga esa rama en la que nos asentamos, ¿no? ¿Quiere decir esto? ¿Está en riesgo la vida? Pues no. ¿Cómo va a estar en riesgo la vida si viven bichos en las fumarolas de las centrales nucleares? Lo que está en riesgo es que las condiciones de este planeta sigan siendo tan favorables para la vida de nuestra especie. Lo cual, desde un punto de vista antropocéntrico, viene a ser más o menos lo mismo, porque lo que está en riesgo o se somete a una situación de incertidumbre es que este planeta siga siendo tan favorable para nosotros, ¿no? Bueno, esta crisis ecológica se concatena con una importante crisis social. Crisis social que, en mi opinión, tiene una conexión absolutamente profunda sobre la que habría que hacer una relectura con lo que ha sido tradicionalmente el trabajo y la denuncia en términos de lucha de clases. La lucha de clases siempre se ha centrado en la posición, sobre todo en términos de renta, en términos de acceso a recursos. Pero si nos fijamos en la clave material, en la clave de los recursos de la naturaleza, nos encontramos con importantísimas polarizaciones y distancias en términos del propio acceso a los recursos, ¿no? Si toda la población del planeta viviera con las mismas condiciones materiales, me refiero a materiales, es decir, de extracción de materiales de energías, uso de la tierra y generación de residuos, con la que vivimos la media de las personas del Estado español, nos harían falta ahora mismo entre 3 y 4 planetas. Como la media de una persona de los Estados Unidos, entre 5 y 7. Como la media de una Noruega, 4. Digo Noruega por aquello de que tienen fama de muy ecológicos, ¿no? Es decir, harían falta 4. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como solo tenemos uno parcialmente devastado, todo aquello que consumimos por encima de lo que posibilitan los propios territorios en los que vivimos, se hace siempre a costa del expolio de otros lugares, ¿no? Si ahora mismo se le pusiera una frontera a la entrada de energía, a la entrada de materiales, a la entrada de alimentos y a la salida de residuos, como esas vallas que se le ponen a los migrantes que tratan de entrar por Munilla, aquí no durábamos ni una semana, ni una semana. Cualquier país de los que se denomina rico, en realidad países enriquecidos, son países absolutamente deficitarios en materias primas en producción de alimentos, son países excedentarios en residuos, y si se mantienen es por haber asentado unos modos de organización económica que favorecen la creación de economías caníbales, que directamente se mantienen devorando otros territorios que hay alrededor, usurpando otros recursos que hay alrededor, ¿no? Por eso, desde el ecologismo social se habla de la deuda ecológica, es decir, cuando hablamos de la deuda de los países de la periferia, ahora también el propio Estado español sufre planes de ajuste estructural y podría en ese sentido tener la misma consideración de país de la periferia, en concreto de la periferia del centro de Europa, ¿no?, del centro más poderoso. Se ha acuñado el concepto de deuda ecológica. La deuda ecológica es la que los países de la periferia, la que los países del centro, perdón, han contraído con los de la periferia por el desigual uso de recursos y el desigual impacto de su actividad. Pero esta crisis social tiene otro elemento todavía menos visibilizado en muchas ocasiones, que es el de la crisis ecológica, y es lo que se ha denominado crisis de reproducción social o crisis de los cuidados. Digamos que los seres humanos, luego lo comentaremos, somos seres humanos absolutamente interdependientes. Por eso lo colectivo, por eso la cooperación es algo antropológico, es algo consustancial a la propia existencia humana, ¿no? Desde luego, a lo largo de todo el ciclo vital, pero sobre todo en algunos momentos como la crianza, como el momento de vejez, aquellas personas que tienen diversidad funcional y tienen cuerpos más vulnerables a lo largo de toda su vida, y desde luego en los momentos de enfermedad, todos y todas estamos vivos y vivas gracias a que hay otras personas que cuidan de nuestros cuerpos vulnerables. En algún momento del ciclo vital, todos y todas necesitamos del cuidado de otras personas. Y hablo del cuidado como dimensión material, como el ocuparte del cuerpo de otro, ¿no?
Pues bien, lo que sucede es que por el hecho de vivir en sociedades organizadas bajo la lógica patriarcal, básicamente quienes se han ocupado mayoritariamente del cuidado de los cuerpos vulnerables han sido mujeres. Y no porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlo, sino básicamente porque es el rol que te asigna la división sexual del trabajo. Y ese trabajo se realiza mayoritariamente digo, en un espacio oculto, como luego veremos, al entorno económico, que es el espacio de los hogares. ¿Cómo hemos salido en algunos países, sobre todo los países occidentales, cómo nos hemos tratado de construir las mujeres como sujeto político? Pues saliendo, con todo derecho y legitimidad, al espacio que le otorga visibilidad y derechos, que es el espacio del trabajo, es decir, el de empleo. Pero mientras que se ha producido un paso relativamente exitoso en estos lugares de las mujeres al mundo del empleo, no se ha producido en la misma medida la entrada de los hombres para asumir estas tareas que se realizan en el ámbito laboral. Y por tanto se ha producido una situación en la cual hay muchísimas mujeres que asumen dobles y triples jornadas, teniendo que ocuparse de lo de dentro y de lo de fuera, ¿no? ¿Cómo se ha tratado de ajustar esa tensión que se producía cuando había menos tiempo para hacer trabajos que no se pueden dejar de hacer? Porque el cuidado de los cuerpos vulnerables sigue siendo una cosa absolutamente imprescindible para llevar una vida que merezca la pena vivirse, más o menos, ¿no? ¿Cómo se ha conseguido más o menos esto? Pues por dos vías fundamentales. Una ha sido una vía que ha consistido en la transferencia generacional de parte de ese trabajo, es decir, la aparición de los síndromes de las abuelas y abuelos esclavos, es decir, una parte de este trabajo se lo cedes a otras mujeres de la familia que pueden echarte una mano, y el otro mecanismo ha sido un mecanismo básicamente de mercado. Aquellas mujeres que por su situación de clase pueden pagar parte de estos trabajos, contratan a otras mujeres que por su situación de clase venden también su mano de obra para realizarlos, ¿no? Pero sigue siendo un trabajo que fundamentalmente sigue residiendo, insisto, de forma mayoritaria sobre los hombros de las mujeres, creándose unas cadenas de cuidados que son femeninas básicamente y que además son globales, porque si paramos a pensar en de dónde vienen una buena parte de las mujeres que cuidan hoy a nuestras personas mayores, nos damos cuenta que vienen exactamente de los mismos lugares que las materias primas, alimentos y energía que sostienen nuestro metabolismo económico. Es decir, que en ambas dimensiones materiales, lo que es la dimensión ecológica, la dimensión de la ecodependencia y la dimensión de la interdependencia, sostenemos el equilibrio de nuestras sociedades sobre el trabajo humano y los recursos naturales de los pueblos de la periferia, ¿no? Bueno, esta tensión que se produce con el tema del cuidado se agrava además en las sociedades occidentales de los países enriquecidos cuando se dan una serie de cambios socioeconómicos y de organización social que hacen que paradójicamente, habiendo menos tiempo para cuidar de los cuerpos, sin embargo haga falta más tiempo, ¿no? Por un lado, todo el proceso de envejecimiento de la población. Es que hay mucha más gente mayor, muchísima más gente mayor que cuidar. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con los diseños y el modelo de ciudad. Yo imagino que muchos de vosotros y vosotras vivís aquí en Valladolid, que es una ciudad que tiene una escala más humana, un tamaño más humano, ¿no? Pero lo cierto es que el modelo urbanístico lo que hace es favorecer que el lugar en el que una persona vive, el lugar en el que trabaja, donde vivía su familia, donde tiene que comprar, estén cada vez más alejados. Y por tanto hace falta más tiempo para desplazarte por los diferentes lugares en donde se desarrollan las dimensiones de la vida humana, ¿no? El propio proceso de individualización y de individualismo que se ha generalizado, ¿no? En donde el cuidado o donde la atención de las necesidades básicas del hogar se desarrolla mucho más en el entorno de familia nuclear, no tanto en un ámbito más vecinal, comunitario, de familia extensa, como sucedía pues a lo mejor algunos años atrás, ¿no? Y por otro lado, la pura precarización del mundo del empleo remunerado, en donde trabajadores y trabajadoras tienen pocos recursos y poca fuerza muchas veces
para poder pelearse por unos horarios o una organización del tiempo que sea compatible con las otras dimensiones de la vida, ¿no? Es decir, que se produce una dificultad que genera esta tensión, ¿no? Si ahora nos fijamos, y ahora sí voy a hablar de la crisis económica del Estado español, y vemos los recortes que se han producido en los últimos años, vemos los recortes en escuela infantil, los recortes en becas de comedor, los recortes en una raquítica ley de dependencia, pero que algo más o menos cubría, vemos los desahucios que se producen, vemos que cada vez hay más personas que terminan su periodo de protección ante el desempleo de 2 años y quedan sin protección, es decir, sin subsidio de ningún tipo, y nos preguntamos dónde se ajustan todas esas tensiones, dónde se cubren todas esas necesidades que la protección pública y el Estado como mecanismo de solidaridad colectiva deja de cubrir. Pues nos encontramos que eso entra directo dentro de las casas. Es decir, son los hogares mayoritariamente quienes asumen la comida de la criatura que no puede comer en el comedor del cole, quienes asumen el cuidado de los niños y niñas que no tienen posibilidad de ir a una escuela infantil pública, son los mayores, son quienes cuidan a los mayores que dejan de percibir algún tipo de ayuda de dependencia o incluso que son sacados de las residencias porque se necesita la pensión dentro de la economía doméstica, que esto está pasando bastante, ¿no? Son los hogares quienes acogen a las personas desahuciadas, son los hogares quienes se ocupan de ayudar a los hijos que se han quedado sin prestación por desempleo, ¿no? Es decir, son los hogares mayoritariamente quienes ahora mismo están ajustando y están sirviendo de amortiguador a los grandes recortes que se están produciendo en materia de protección pública y en materia de cuidado a las personas, por así decirlo, ¿no? Claro, dentro de los hogares, insisto, nos encontramos con que las familias muchas veces, en muchas ocasiones, no son entornos ajenos al conflicto ni ajenos a situaciones de poder, sino que en muchas ocasiones son las grandes corporaciones del patriarcado. Los hogares muchas veces son los lugares más peligrosos y más difíciles para muchas mujeres. Y nos encontramos con que, por ejemplo, en los datos de una encuesta, que no es la encuesta del uso del tiempo, que es una encuesta a la cual la sociología feminista le saca mucha chicha, pero que se hace muy de Pascuas a Ramos, ¿no? Los últimos datos de los que se dispone son del año 2010 y se había repetido la encuesta pues, prácticamente 10 años antes, ¿no? Y el análisis entre los datos de la primera encuesta de la que se habla y esta última, la de 2010, pues hace aflorar cosas que están ahí y que conviene que tengamos en cuenta porque yo creo que en clave educativa tienen un manejo, vamos, evidente, ¿no? Los datos de 2010, fijaros que en 2010, cuando se hace la encuesta, la explosión de la burbuja inmobiliaria se había producido en 2007, entre 2008 y 2009 y 2010 desaparece muchísimo empleo, pero el empleo que desaparece mayoritariamente es empleo masculino, muy vinculado al sector de la construcción y sus sectores aledaños que fueron los primeros que se desplomaron, ¿no? La encuesta refleja de forma clara cómo ha aparecido una gran cantidad de personas paradas, casi todas ellas hombres, mayoritariamente, y sin embargo, curiosamente, de la primera encuesta a la segunda, se observa que las mujeres que conviven con sus parejas en situación de desempleo tienen más trabajo doméstico que en el periodo anterior. Es decir, con el marido parado en casa, las mujeres invierten más trabajo doméstico, ¿no? Se aprecia también en esta encuesta que en los hogares monomarentales las mujeres realizan menos cantidad de trabajo doméstico que en los espacios en donde se convive con la pareja. Paralelamente aparecen también, y el otro día en unas jornadas que había hecho una asociación que se llama Psicología Solidaria, que están tratando sobre todo a personas que las están pasando canutas fruto de la crisis, empieza a aparecer una cantidad bastante considerable que ha ido incrementándose en los últimos años de hombres que tienen que ser tratados por profundas depresiones, intentos de suicidio y unas crisis de autoestima brutales. Se incrementan los consumos excesivos de alcohol, porque decían estas psicólogas, claro, al hombre que el patriarcado le asigna el rol de ganador de pan, en el momento en el que no puedes realizar esa función que te ha asignado la sociedad,
te entra una depresión y entras en una situación de haber perdido completamente el sentido vital, ¿no? Nos encontramos entonces un poco con esa situación, esa situación de tensión que lo que hace es poner de manifiesto